Es un gusto tenerlos de vuelta en el canal. En esta sesión lo que vamos a ver es cómo se procesa la información que se obtiene al realizar una prueba Proctor estándar. La prueba de compactación Proctor lo que busca es encontrar el contenido de humedad en el que el suelo se compacta, dando como resultado un mayor peso volumétrico seco. Para ello necesitamos primeramente registrar los datos o información del molde que vamos a estar ocupando. Estos datos son la altura interior del molde, el diámetro interior del molde y su peso. En esta hoja de cálculo vamos a empezar con esta información. Primero pondremos el peso, que va a estar dado en gramos. Lo podríamos poner sin ningún problema en kilogramos. Lo único que tenemos que hacer es ser congruente con las unidades que ocupemos. Si vamos a trabajar en gramos, está bien gramos, kilogramos, kilogramos. Lo mismo con las dimensiones, podemos utilizar centímetros, metros, milímetros, lo que nosotros gustemos. Vamos a colocar la altura interior. Esta la colocaremos en centímetros de nuestro molde. Después vamos a colocar el diámetro interior. También lo vamos a colocar en centímetros. Y finalmente vamos a calcular el volumen interior, que este va a estar dado en centímetros cúbicos. Bien, ahora vamos a registrar esta información. Ya tenemos nuestra información inicial, pesa nuestro molde 3540 gramos, tiene una altura interior de 11.55 y un diámetro interior de 10.17. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el volumen. En ese volumen es donde va a estar contenido el suelo que vamos a ensayar. Para hacer eso basta con multiplicar la altura del molde por pi. Para hacer pi en Excel escribimos de esta manera: multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado, y a eso lo vamos a dividir entre 4. Y obtendremos un volumen interior de 938.24 centímetros cúbicos. Para la prueba Proctor se necesita ensayar muestras con diferentes contenidos de humedad. En mi caso, yo ensayé 5 muestras, así que en una columna pondremos el número de muestra, que es la 1, 2, 3, 4 y 5. En la siguiente columna colocaremos el peso de la muestra. Este peso ya viene considerado con el molde, pero bueno, para ahorrar espacio pondremos W de weight o peso y lo pondremos con una M, que es la masa del suelo, pero esto está más el molde. Los pesos fueron los siguientes. Una vez que el material ya se encuentra compactado dentro del molde, lo que tenemos que hacer es pesarlo y se registra esta información. Podemos ver que los pesos pues son crecientes y después decrecen, pero esta información no es de tanta utilidad. La que nos va a servir es del peso seco, pero para ello vamos a necesitar calcular contenidos de humedad. Una vez que tenemos el peso de la muestra húmeda, que es Wm más el molde, necesitamos restarle el peso del molde y obtendremos simplemente una columna que se va a llamar Wm. Esto lo vamos a calcular restando el peso del molde, que es de 3540 gramos, a cada uno de los pesos más el molde. Y lo hacemos de la siguiente manera: nos colocamos en esta celda, seleccionamos el peso de la muestra más el molde y les vamos a restar el peso en gramos de nuestro molde, que es de 3540. Y este dato lo vamos a fijar presionando la tecla F4. Damos Enter, ya tenemos este resultado y ahora solamente deslizamos hacia abajo. Así tenemos todos los pesos de nuestras muestras húmedas. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el peso volumétrico húmedo, que va a ser gamma m. Gamma m es el peso volumétrico de nuestra muestra en estado húmedo, y esto lo vamos a obtener simplemente dividiendo el peso húmedo entre el volumen interior de nuestro molde. Para ello, igual nos situamos en la columna Wm y lo vamos a dividir entre el volumen interior, que lo tenemos en centímetros cúbicos. Vamos a fijar la celda B4 presionando F4, Enter, y ya obtenemos nuestro peso volumétrico en gramos sobre centímetros cúbicos. Esta cantidad es la misma en toneladas sobre metro cúbico: 1.51 gramos sobre centímetro cúbico o 1.51 toneladas sobre metro cúbico.
Aquí solamente vamos a dejar que nos muestre dos decimales y, como en el caso anterior, vamos a arrastrar hacia abajo y ya obtenemos todos los pesos volumétricos húmedos. Lo siguiente es calcular los contenidos de humedad. Para ello, de cada muestra de suelo que compactemos vamos a tener que tomar un testigo de humedad. Este testigo de humedad es recomendable que se tome del centro de la muestra de suelo. Para la prueba yo coloqué mis testigos de humedad en flaneras. Colocaremos en esta celda W del peso y pondremos una F de flanera. Y los resultados son los siguientes. A cada una de estas flaneras le colocamos una muestra de suelo de los diferentes ensayos de compactación que se realizaron. Y nombraremos a esta columna W de peso, H humedad, más F, que es de la flanera. Y registramos a continuación la información. Teniendo lo anterior, lo que vamos a hacer es calcular el peso de la muestra húmeda, que sería WH, y para esto solamente vamos a restar columnas. A esta le vamos a restar el peso de la flanera, 58.06 gramos, deslizamos hacia abajo y obtenemos el peso de cada una. Las muestras anteriores tienen que ser metidas al horno para su secado por un periodo de 24 horas. Una vez que salgan del horno, las muestras tienen que ser pesadas y se registrará otra columna que se llamará W peso D de dry, que significa seco, más el peso de la flanera. Los pesos se registran a continuación. Ya tenemos la información y, al igual que hicimos con el caso de la muestra húmeda, necesitamos la muestra seca sin las taras o sin las flaneras. Ahora vamos a registrar una columna que se llama WD y la vamos a obtener restando el peso de la muestra seca más la flanera menos el peso de la flanera. Ya tenemos. Bien, ahora nos desplazaremos un poco a la derecha. Ahí está. Lo que tenemos que hacer a continuación es calcular el contenido de humedad en porcentaje. El contenido de humedad no es más que cuánto peso de agua está contenido en una muestra del suelo. Es una razón entre el peso de agua y el peso del suelo seco. Para ello lo que tenemos que hacer es calcular primero el peso del agua. Y el peso del agua va a ser la diferencia entre el peso de la muestra húmeda, columna WH, menos el peso de la muestra seca, columna WD. Y esto lo vamos a dividir entre el peso de la muestra seca, WD. Eso es todo. Damos Enter y obtenemos el contenido de humedad. Algunos autores manejan el contenido de humedad como un porcentaje y está multiplicado por 100 al final en sus ecuaciones. A mí lo que me gusta hacer es simplemente darle un formato y que sea en porcentaje a dos decimales. La utilidad de esto es que a veces el contenido de humedad se necesita para otras fórmulas, pero no lo necesitas como porcentaje, sino lo necesitas como decimal. Y después, si ocupas en otras fórmulas en Excel esta cantidad, ya te lo va a tomar como decimal y no tendrías que hacer ninguna operación adicional. Teniendo esto, solamente arrastramos hacia abajo y ya obtenemos todos los contenidos de humedad para las diferentes muestras de suelo. Finalmente, tenemos que calcular el peso volumétrico seco, que sería gamma D. Para ello únicamente tenemos que aplicar la fórmula que está apareciendo en pantalla, que el peso volumétrico seco es igual al peso volumétrico húmedo que calculamos previamente, es la columna E que tiene gamma M. Eso dividido entre 1 más el contenido de humedad, que es lo que acabamos de obtener. Así que eso es lo que vamos a hacer. El peso volumétrico seco va a ser igual al peso volumétrico húmedo dividido entre, abrimos paréntesis, 1 más el contenido de humedad. Listo, damos Enter. Solamente necesitamos dos decimales. Ya está. Y arrastramos hacia abajo. Ahora ya está. Obtenemos los pesos volumétricos secos, que es lo que vamos a graficar contra los contenidos de humedad.
A continuación vamos a obtener la gráfica de contenido de humedad contra peso volumétrico seco. Para ello seleccionamos nuestros datos, nos vamos a la pestaña de insertar y seleccionamos una dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Una vez que tenemos esto podemos dar doble clic, nos aparecen los formatos de área de gráfico, podemos seleccionar este eje, nos vamos a opciones de eje y ahora escogeremos un punto 1, ya que el 12% es el contenido de humedad mínimo que tenemos y es el que está representado en el eje X. Damos Enter. Ya se ajustaron estos valores. Ahora podemos agrandar de manera horizontal el gráfico y simplemente vamos a desplazarlo un poco hacia abajo. Aquí está bien. Y aquí podríamos agregar títulos de gráfico y otras cosas, pero lo importante aquí es ver cómo el peso volumétrico seco va creciendo y hay un momento en el que ya empieza a decaer. El contenido de humedad óptimo va a ser el que esté en la cima, que corresponde aproximadamente a un 23.8%. Ese es el contenido de humedad al que se va a obtener el máximo peso volumétrico seco del suelo. Y ese es el objetivo de la prueba Proctor estándar, igual que el de la modificada, pero en la modificada se utiliza mayor energía para compactar el suelo. Finalmente podríamos presentar la gráfica de esta manera, ya con un encabezado y con los títulos de sus ejes, que en el eje X, les repito, está el contenido de humedad expresado en porcentaje, y en el eje vertical está el peso volumétrico seco en gramos sobre centímetro cúbico. Si les gustaría más videos así, por favor déjenlo en los comentarios. Me gustaría saber también qué les gustaría que tratáramos en otros videos. Y de su lado izquierdo está el botón para que se suscriban. Nos vemos en la próxima.